Señal directa. En diferentes momentos hemos hablado de lo que luego se dio por definir como la ley antichancla. Todas estas reformas a la Ley General de los Derechos de la Niñez y del Código Civil Federal para prohibir el castigo corporal y humillante como correctivo o disciplina. Suena, bueno, más simple, ley antichancla. Bienvenido, Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Aquí estamos para hablar de ese tema, de esa ley que comentábamos, pues me extraña que la hayan sacado, si no es para inyectarle más recursos precisamente a cumplir los derechos de niñas, niños y adolescentes que ya existen en una ley estatal, en la Ley Federal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Convención de los Derechos del Niño. Se me hace un poco como sorpresivo, de alguna manera, que haya salido esta ley y por otro lado, parece que no se ve reflejado en el presupuesto del año próximo una inyección de recursos para formar precisamente a personas más capacitadas todavía para abordar específicamente estos temas. Y pues la infraestructura que hay para la atención de niñas, niños y adolescentes en Jalisco es insuficiente todavía. Sí hay infraestructura, hay internados, hay centros de atención, está el Hospicio Cabañas y están muchas ONGs que también hacen un trabajo muy importante, pero no hay más recursos o no se ve claramente que aumentaron los recursos para ese rubro. Eso pues ni para esto ni para muchas cosas, ¿eh? En realidad ya no se entiende en dónde queda el grueso del presupuesto. Bueno, sí se entiende un poquito a dónde lo están destinando. En este caso específico, hay muchos papás, muchas mamás que se siguen preguntando, ¿de verdad queda completamente prohibido la nalgada sin que se constituya ya como un exceso para corregir a mi hijo? Sí, queda prohibido. No está permitido y está sancionado con penas que van de 6 meses a 5 años. El problema es quién va a juzgar y cuál es el criterio que para diferenciar entre una nalgada, que igual entre amigos, entre adultos y niños y niñas nos damos una palmada en el hombro, no sé, en la cabeza, que a veces es con cariño, a veces seguramente yo entiendo que disimula el coscorrón, el coraje que uno quiere descargar con las niñas o los niños, con los más pequeños, pero ¿cómo se va a diferenciar? Eso, híjole, por eso digo que falta más gente formada, empezar a crear, no sé, como dicen los abogados, jurisprudencia, empezar a ver casos, establecer la casuística, todas esas cuestiones técnicas que permitan definir si a esta conducta que realizó el adulto, bueno, no solo es adulto padre o madre y tutor, sino también todos aquellos adultos que en el desarrollo de actividades deportivas, religiosas, escolares, en albergues, en todos los ámbitos, cualquier abuso, cualquier exceso que en nombre de la disciplina o de la educación o de la formación se haga hacia los niños y las niñas, va a representar una falta que la medida se va a tener que calificar de, no sé si de sencilla, menos grave, grave, hasta la pérdida de la patria potestad, la limitación para ver a prohibirle al adulto, hombre o mujer, que sea agresor, impedirle ver al niño o su hijo o hija, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos muchos casos de recientes informaciones de instituciones cuyos trabajadores han cometido excesos con niños documentados. Claro. Y bueno, eso yo tengo entendido que se puede sancionar ya antes de la ley, famosa ley antichancla, y ahora hay otra, me parece, un elemento más jurídico que yo creo que sí es importante, pero sigue habiendo esta laguna más bien el cómo se va a hacer cumplir esta ley. Y me parece que ahí nos falta insistir en eso, en recursos humanos y materiales para que esto sea posible. Sí, porque la prohibición ya está, digo, si no nos había quedado claro que no se vale, pues ya estará más específico en esta nueva ley. Sí. Pero, ¿y qué más?
cómo se va a aplicar, quién va a juzgar, como usted nos lo dice, de qué manera. Bueno, el cómo sí se va a castigar, tal vez eso sí lo tienen claro y definido, como nos lo ha planteado. Pues todo esto también ya requiere tal vez que alguna institución sea la responsable de tasar ese tipo de Sí, violencia, ¿no? sí, ya existía en la Ley Estatal de Derechos de Niños y Adolescentes de Jalisco, precisamente que la persona que observe alguna conducta violenta, maltrato, abuso, etcétera, etcétera, hacia un niño o niña, deberá denunciarla ante las autoridades competentes, sea DIF o Fiscalía o alguna instancia que tome cartas en el asunto. Ya existía eso. Y creo que las personas, es decir, el general de la población, no lo sabe o no lo sabe bien. Y eso es muy preocupante porque tenemos ya otro elemento jurídico importante que es la Convención de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el 90 se ratificó por México, por el Senado de la República. Desde entonces tiene carta de vigencia para defender estos derechos en nuestro país. Y ahí también está muy claro que todo este tipo de abusos deberán ser sancionados, que los estados miembros de las Naciones Unidas deberán hacer las acciones, etcétera, 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 en bien del interés superior de la infancia. Estamos a 30 años y tenemos todavía una deuda muy grande con esta población, ¿sí? Claro. Y me parece que hay una parte, y perdón que insista en esto, pero falta recursos económicos para formar recursos humanos y dotar de infraestructura para poder hacer posible esta ley, esta y el conjunto de las leyes a favor de esta. No quiero sonar políticamente incorrecto, porque luego hay quienes sí se alcanzan a molestar, pero sí es cierto que hay una parte importante de la población, principalmente los adultos que ya tienen hijos, que dicen, a ver, a mí mi padre, a mí mi madre me llegó a corregir con la nalgada, con el coscorrón, con el jalón, etcétera, etcétera. Y no crecí traumado y por lo tanto a veces eso se necesita como un correctivo a tiempo antes de que las cosas crezcan. ¿Qué se le debe responder a quien todavía dice, bueno, es que a veces sí se necesita? Sí, yo creo que hay algún tipo de correctivo, para decirlo de esa manera, hay un tipo de conducta, de corrección a los niños. Además, el padre tiene la obligación, tiene el derecho de ejercer su autoridad con los niños, pero esa autoridad debe estar limitada. Aquí, dentro de esta ley, algo que no se ha insistido mucho, habla de la acción positiva, de la educación positiva, creo que se llama, tiene ese nombre, y precisamente enfatiza este tipo de enfoque que precisamente la manera de disciplinar, de educar a los niños debe ir con todo respeto, con amor, con afecto y eliminando, y así se dice, eliminando por completo el uso de la violencia. Y entonces esto entra, como muy bien lo dices, pues en contradicción con toda una cultura. Bueno, yo recuerdo que mi papá no me golpeaba o me golpeó 2 o 3 veces que yo recuerde, pero la mirada... Sí, claro. Imponía. Imponía. No, ya. Y yo sabía que sí. Y bueno, y además están todos los mecanismos que no te daban, no te dejaban salir a, no sé, a la calle a jugar, o El domingo. el domingo te lo quitaban el suspendían. domingo. Y, es decir, sí hay muchas maneras, digamos, de disciplinar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los más pequeños, pero me parece que también nuestra cultura permite mucho algunos excesos. Y yo creo que ese es el espíritu de este conjunto de leyes, no solo la ley antichancla, llamada así, Pues bueno, ya más popular sí, como la ley antichancla. pero yo creo que existen excesos y entonces lo que tenemos que enfocarnos es a difundir todo digamos, este espíritu de educar para la paz, para la armonía, es decir, la parte preventiva, es decir, las causas que están generando conductas violentas de adultos a los niños no se están trabajando. Por eso es que usted, maestro, habla de la omisión que existe por parte de los legisladores de prever el que exista un recurso, sí, también para destinarlo a este tipo de campañas, Sí, que exactamente. reeduquen, que nos orienten y nos reeduquen. Sí, porque si no modificamos esto, lo que estamos atendiendo en realidad, la ley antichancla está atendiendo las consecuencias ya de una educación
y un disciplinamiento y una domesticación que nosotros Claro, vivimos, exacto. que luego la reproducimos, ¿no? Es lo que aprendemos. Claro, yo también estoy seguro que hoy creo que se golpea menos, se reprende menos, se grita menos, pero sí sigue ejerciendo violencia de los adultos sobre los niños. Y esto, digamos, la mayor parte de los esfuerzos debería estar en corregir esa parte, en prevenir todo esto a los adultos. Y uno puede decir, mira, yo crecí sin trauma, mírame. Pues eso precisamente es como la persona que bebe. No, yo cuando quiera lo Exacto. dejo. Y entonces quien está afectado y ni siquiera sabemos que estamos actuando con conductas violentas y de manera inadecuada con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces me parece que esa parte hay que ser evidente y eso tiene que ver con función psicoeducativa, educativa, reeducativa, toda esa parte preventiva. Claro. Tal vez para empezar debería enfatizarse en la necesidad de una obligatoriedad de la escuela para padres, ¿no? Pues sí, solo que de pronto uno ve que hay una cierta tendencia a ideologizar y a que la educación para los padres debe contener cierto tipo de valores, principios. Y me parece que eso ha llevado como a un sesgo, y yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, a un enfoque tradicionalista, muy todavía de ese que utiliza la violencia, que dice, ¿cómo no? Si es mi hijo, yo tengo el derecho de disciplinarlo como yo crea que es conveniente. Y precisamente a todos esos padres y madres de familia que piensan así, estas leyes, esta de la ley antichancla, pero desde hace 30 años la convención y más para acá la ley federal y estatal de derechos de niños y adolescentes están en contra de eso, ¿no? Porque sí tiene efectos. Quizás no son visibles en lo inmediato, quizás lo más visible es el golpe, el morete, el llanto del niño, los gritos, etcétera, pero eso va dejando huellas. Y precisamente es cuando el niño está aprendiendo, digamos, el guión para conducirse en su vida futura. ¿Y qué va a hacer uno de adulto? Reproducir, no digo que es automático, pero tiende a reproducir esa violencia con la cual fuimos educados. Y a veces, y se habla mucho últimamente de microviolencia. Y entonces eso lo hacemos cotidianamente y generalmente no nos damos cuenta de estas conductas que ejercemos. Y eso hay que modificarlo. Maestro Ricardo Fletes, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Al contrario, a ustedes. Bueno, pues ya lo sabe usted. Tenemos que aprender más.